Bitácora de Hernán 41.3874N 2.1686E 30-12-2024. Saben que tengo un reloj muy sencillo desde hace muchísimos años, que hace tiempo se le dañó, no sé cómo decirle eso, como la manija donde pones o engranas la medida de tu muñeca. Qué raro describir esto, no sabría exactamente cómo describirlo, pero bueno, digamos que es la pieza que está con la correa del reloj y se partió. Y este reloj para mí significa mucho porque, bueno, creo que fue como de esos relojes que compré cuando era joven con un dinero que ahorré. Entonces fue como la emoción de ir yo solo a comprar mi reloj. Eh, y la verdad que es muy sencillo, es un Swatch, pero tiene los colores que a mí me gustan. Y bueno, tiene como esa época firmada en mi memoria. Y desde que se dañó esa pieza, me di cuenta que pasó tiempo y tiempo, y cuando digo tiempo, años. Y, y hoy, bueno, hoy específicamente no, ayer, 29 de diciembre, perdón, dije, fue muy random, vi el reloj y dije, ¿por qué yo no busco arreglar este reloj? Y, y nada, lo primero que hice el 30, o sea, hoy, fue levantarme muy temprano e ir a la relojería más cercana que hay en mi barrio. Y resulta que fueron súper simpáticos y, y le comenté al señor, como que "Oh, tenía tiempo con este reloj acá en mi habitación y no lo arreglaba, no lo arreglaba, no lo arreglaba. Y el señor, como buen vendedor de relojes y teniendo una relojería, me ha dicho, quizás no era el tiempo del reloj para tenerlo en tu muñeca. Y yo, oh, wow. Pero en el momento sonó chistoso porque sonó cliché. Pero después, cuando me repara esa parte del reloj y vuelvo a mi casa, me dejó pensando de esa frase tan cliché que el señor me dijo. Y yo dije, igual sí, igual todo tiene su tiempo, como dice el cliché que mencionamos mucho. Creo que es de los clichés que se pueden mencionar más en un año, ahora que lo estoy pensando. Y, y quizás sí, es un reloj que tiene tantas memorias de mi pasado y de un momento tan distinto de mi vida que quizás yo estaba negando en mi subconsciente el no usarlo para no pensar en el pasado. Puede ser. No sé realmente. Pero me pareció curioso y la verdad que la felicidad de hoy corresponde a eso, a la tontería más grande que es haber arreglado mi reloj. Eh, Y bueno, yo sé que ustedes dirán, qué raro este inicio del podcast, pero bueno, creo que este es un poco de lo que se trata el podcast, la licencia de decir lo que me da la gana y sacar el mensaje de ello. Em, Se supone que este podcast o este tape que estoy haciendo es, es un especial que tenía muchas dudas de hacerlo, la verdad, porque no sabía si empezar los tapes con este tema de la Navidad y el fin de año. Pero bueno, dije sí, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de los últimos pensamientos que tenemos de, en estos días, donde la nostalgia se mueve mucho entre nosotros, donde recordamos todo lo que pasó? Y la verdad que ha sido un año muy particular. Yo en lo personal empecé un año con mucha carga emocional y mucho cansancio acumulado de una etapa que vivía muy complicada en mi vida. Tenía un trabajo que cuando llegue el momento lo hablaremos porque es bastante curioso, pero era un momento en mi vida que
ese trabajo no me dejaba dormir, no dormía. Entonces acumulé demasiado cansancio y la estaba perdiendo. Estaba mi cabeza ya perdiéndola en totalidad. Hasta el punto donde exploté y a principios de este año, del 2024 aún, tuve mi primer ataque de ansiedad. Que hasta ese momento que me ocurre, no subestimaba a las personas que me hablaban de un ataque de ansiedad, pero igual algo en mi cabeza se acercaba a pensar que exageraban un poco las reacciones hasta que lo viví. Imagínense que cuando yo lo viví, lo primero que pensé es que yo me moría ese día. O sea, yo llegaba hasta esa fecha en particular. De hecho, la anécdota cómica que quedó de ese día es que yo llamé a mi hermana en un punto del ataque de ansiedad que tenía, que cuando se me acababan los recursos ya de todo, de buscar la calma, de buscar la serenidad, yo la llamé decidido para informarle que me iban a encontrar muerto en el baño. Luego después lo pensé y dije, oye, qué cruel que nunca te disculpaste de aquel episodio. Porque yo estaba seguro que yo moría ese día. Así de grave era la situación. Luego obviamente comprendí, calmándome, que terminé en urgencias, me acuerdo y todo. Pero comprendí junto a los médicos, junto a un montón de personas que hablaron conmigo que, bueno, así se siente un ataque de pánico. Entendí las causas y empecé a trabajar en las consecuencias. Tiempo después cambié ese trabajo y empecé como un pequeño proceso personal de rehabilitarme, de salir de ese cansancio que tenía acumulado, de ver otros horizontes, de ver otra manera de pensar. Estaba reconociendo que había tenido un error en mantenerme en ese trabajo que tanto daño me hizo, en mantenerme en patrones y rutinas que eran ya hasta un punto innecesarias para mí. Y, y bueno, de hecho hice un viaje a Menorca. eh, Me fue muy bien, la verdad, porque para mí esa isla tiene un sentido muy espiritual, un sentido de escape, un sentido natural en mí que afina mucho mis emociones. Y a partir de ahí, bueno, fueron cambiando más las cosas en mi vida, a mejor, por supuesto. Tuve la experiencia de trabajar en algo diferente. Trabajé en en una competición que se llama America's Cup. Fue bastante curioso porque era un deporte que hasta el sol del día que empecé el trabajo no conocía. Y bueno, fue una experiencia curiosa, pero lo positivo que acojo de ese momento y ese tiempo fue todas las personas que conocí, todas esas nuevas amistades que me quedaron, porque son un montón. Uno piensa que lo normal es no conocer tantos amigos y tantos contactos y personas nuevas en un trabajo porque entiendes que no siempre te vas a llevar bien con todos, pero en ese trabajo ocurrió algo que era increíble, hasta nosotros mismos no lo entendíamos, que era el buen rollo que teníamos entre todos y éramos 20 y algo de personas. Y esas 20 y pico de personas las aprecio un montón. Por supuesto que con unos me mantengo más en contacto que otros, pero creo que hicimos un grupo muy bonito y que se mantiene después de haber terminado ese trabajo. Eso fue una de las experiencias más notables que pude tener este año. Y, y que en verdad, bueno, si alguien de ustedes de aquel trabajo me escucha, estoy muy agradecido de haberlos conocido. Por otra parte, pasó un acontecimiento que debo mencionar porque es muy importante. Creo que son dos. Mi madre se cura finalmente de un proceso de cáncer que tenía, lo cual alivió mucho nuestras vidas a nivel familiar. Estoy muy contento por ella, porque al final es digno de admirar todo el proceso que pasan las personas que sufren
esta enfermedad, por no caer en detalles por la privacidad de ella. Y, y que vi a mi padre. Y la gente dirá, ¿por qué tiene de especial ver a su padre si lo vi hoy? No sabría decir exactamente la cantidad de años que fueron, pero fue muy importante para mí porque la última vez que él me vio, yo era un niño y luego lo vi ya siendo un adulto distinto, tengo barba, antes no tenía, todo, ¿no? Como dije la barba como un detalle, pero realmente son muchas otras cosas. Y en la vida de él, como en la mía, habían cambiado muchas cosas y tuve esta sensación que comparo mucho con, con este aspecto que la gente comenta sobre su tierra, ¿no? Cuando tienes mucho tiempo alejado de tu patria y de repente te reconectas con ella volviendo después de muchos años, pues un poco lo mismo me pasó reconectando al ver a mi papá. Cuando lo vi, aparte de obviamente emocionarme y estar encantado de compartir con él, era como recordar de dónde vengo, tener la sensación que tenía en el pasado, tener la sensación familiar que eh, encarecía mi vida porque siempre he estado cercano a mucha gente que considero mi familia, pero nunca es lo mismo compararlo a tu madre y a tu padre. Y mi padre era una persona que, si bien es cierto que nos comunicábamos a distancia, eh, no es lo mismo que estar en persona. Y, y bueno, esos días fueron especiales, no, lo siguiente. Em, Eso obviamente me dejó el mensaje de valorar todos los momentos. O sea, lo normal es decirles en este momento que valoren a sus padres, que este discurso de viejo, ¿no? Que valora a tu mamá, valora a tu papá, valora a tus hermanos, lo cual es cierto. Si lo quieres escuchar, escúchalo. Pero la realidad es que yo lo llevo a algo general. Hay que aprender a valorar los momentos desde la mínima perspectiva. Y no lo digo desde el privilegio de que tenga la facilidad de hacerlo, porque reconozco que no, muchas veces nos cuesta y somos unos amargados en el momento que puede ser especial en el recuerdo del futuro, pero, pero es algo que mi padre me inyectó en esos días, que fueron como 9, 10, 11 días que estuvo acá con nosotros, y era precisamente eso. Se vivía tan intensamente cada momento, a pesar de estar cansado, a pesar de tener una rutina que continuar, que había que levantarse temprano, acostarse muy tarde, no dormir casi, pero aún así lo vivíamos a tope y lo vivíamos a full. Y eso me hizo pensar precisamente en esto, ¿no? De que creo que deberíamos siempre ejercitar nuestra capacidad de poder vivir al máximo cada experiencia que tenemos. Em, ¿Qué otra cosa había pensado yo decirles? Bueno, yo quería hablar también del tema, aparte de esta recopilación cortita que quería dar. Bueno, cortita, ya llevo un tiempo. Voy a reconocer que yo siempre digo, quiero que sea corto, pero me extiendo y bueno, esto termina en una hora. No, mentira, una hora no, pero bueno, ajá. Yo no tengo límite de tiempo, por así decirlo. Lo cierto, bueno, como dice gente por ahí, perdón, la pausa. Hay gente que dice que yo soy cháchara de naturaleza. Así que bueno, me tienen que aguantar. Em, yo, yo quería, como, bueno, traer un poco mi experiencia en esto del espíritu de la Navidad en sí, del fin de año. Yo siempre he sido conocido como el Grinch en el tema de la Navidad, porque reconozco que desde hace muchos años desconecté de la realidad o de la cultura navideña. Recordemos que yo vengo de la cultura navideña de Venezuela, que es algo muy copiado de Estados Unidos con el tema de Santa Claus y demás.
pero además tiene el sentido religioso del niño Jesús, de María y José, del pesebre y de todo esto. ¿Qué pasa? Que cuando creces, ya no tienes, bueno, no tienes los mismos afines culturales y religiosos, en mi caso, y, y por ende empiezas como a pensar, ¿no? Y dices, ¿qué era qué era aquello que me ataba, por así decirlo, a la Navidad en su momento? El primer pensamiento de niño eran los juguetes, cuando te regalaban regalos y tal. Por más interesado que suene, pero era la realidad. Cuando llegaba Santa Claus o llegaba el niño Jesús, lo primero que tú pensabas era mis juguetes, lo que yo pedí. Y entonces era aquella emoción por ello. Y, y grande, después el segundo pensamiento que tuve en reflexión era el sentido familiar, ¿no? Que la reunión, el estar juntos en familia y demás. Que cuando fui creciendo fue cambiando porque, bueno, yo me alejé de mi familia cuando salí de Venezuela hace muchísimos años y eso cambió en mí. No, con esto no quiero decir que estuve solo porque tengo, tengo amigos que son como mi familia, que considero de forma muy tangible que son mi familia y me acompañaron durante muchísimos años. Em, pero bueno, uno, o en mi caso, yo separé un poco esa sensibilidad hacia la Navidad, convirtiéndome un poco en la ideología del Grinch. Con el tiempo entendí, madurando, que tienes que dejar de ser Grinch porque puede ser molesto para la gente de tu entorno que sí se encuentra particularmente emocionada por la época y empecé a analizarlo desde otro aspecto. Entonces, el otro día me preguntaba, ¿qué es el espíritu de la Navidad? Entonces yo digo, bueno, si lo sacas desde lo religioso, puedes irte a un sentido católico, te puedes ir a un sentido de otra religión y demás. Pero sin entrar a esos detalles, yo que no soy creyente ahorita de una religión como tal, creo que me meto un poco en mi propia religión y, y como todo el sentido de un espíritu viene de una energía, desde mi punto de vista, em, a mí me gusta pensar que es la energía que nos rodea, ¿no? En estas épocas. La energía de nostalgia, que es la misma que produce este tape sobre todo lo que hice en el año. La energía familiar, que es la que nos une en una cena navideña, es la que nos une en un intercambio de regalos, es la que nos une en una reunión con amigos, en una cena de trabajo navideña. Y creo que es esa energía de felicidad por la eventualidad que está ocurriendo. Puede ser que te guste más, puede ser que te guste menos, pero, pero bueno, yo no, yo quiero pensar que es eso, es la reflexión que he tenido estos años. Por supuesto que no quiero que piensen que yo estoy hablando desde el punto de vista que tiene que ser así y yo pienso que esto es lo correcto y esta es la realidad y esta es la verdad. No, hay gente que bueno, piensa que tiene su ámbito religioso, tiene un ámbito más nostálgico y más emocional que yo. Y creo que esa es la clave, ¿no? Como respetar el uno y al otro en este aspecto. Por eso creo que empecé a dejar este estilo Grinch en estas épocas para poder acercarme más al entendimiento general y disfrutar también, porque si todos disfrutan hay que unirse a la fiesta. Por otra parte, el sentido del fin del año también para mí es más allá que el calendario, ¿no? Yo traté de buscarle mi propia singularidad al hecho de empezar un año nuevo. Yo hago una especie de Hernán Fest donde recopilo todos mis momentos, lo que hice bien, lo que hice mal. Me doy mis tortazos bien duros. Es como el momento en el año que trato de hablarme hasta feo y ser duro conmigo como para entender
dónde estuve mal y dónde estuve bien y qué puedo hacer mejor. Y, y luego a partir de ahí ya empecé a crear mis propias o pequeños rituales. Bueno, eso ya es algo más personal, pero yo creo creo y considero que todos deberíamos tener un ritual eh, que nos motive, ¿no? Al inicio de un nuevo año y no solo visto desde la manera típica o tradicional de, voy a empezar a hacer ejercicio el 1 de enero, voy a empezar a hacer dieta, y estos comentarios que siempre se hacen de manera cliché. Yo lo digo de una manera más espiritual, ¿no? Más interna, reconociendo lo que a ti te sienta mejor en el momento que estás viviendo. Sin embargo, bueno, aparte de eso, yo creo que tuve momentos muy claves durante el año que me hacen reflexionar en este fin de año, donde conocí a gente nueva, conocí a alguien muy especial, mantengo a amigos impecables, amigos honorables. Em, hoy no sabía si iba a hacer este podcast porque venía muy nostálgico, ¿no? Venía de escuchar a un compositor de Islandia que para mí, bueno, creo yo, considero que es uno de los más em, talentosos en la música contemporánea y de composición. Él se llama Viking Food o Lafson, creo que se llama él. Y hace interpretaciones, hace variaciones de Bach y de otros compositores antiguos de la música. Y estaba muy emocional. Entre una de esas composiciones que él hace, construye una pieza de un francés de la época barroca. Ahora me siento mal porque no me acuerdo específicamente cómo se llama. Em, lo voy a buscar exactamente ahora. Él se llama Jean-Philippe Rameau y es un compositor francés que es súper antiguo. Estoy hablando de incluso antes de Mozart. Eh, y bueno, la pieza es la que escuché yo hoy, es súper conmovedora. Entiendo que lo que les estoy hablando a muchos de ustedes no debe ser nada a fin de ustedes porque eh, es algo que quizás cuesta ahora en la actualidad escuchar, ¿no? Música clásica y este sentido. Cuando tenemos reggaetón y rap y música súper movida y todos estos tiempos diferentes musicalmente hablando. Pero cuando te centras, te concentras y encuentras tu curiosidad musical en este tipo de música, pues bueno, entré yo en ella y me conmoví y me hizo acordar amistades, a lo leales que son, a lo leales que han sido conmigo y piensas en todo, recopilas, ¿no? Y me encontré en esa encrucijada donde veía como la estructura de la canción y veía que era cíclica y en cada ciclo me imaginaba una emoción distinta referente a la familia, a los amigos y me hizo recapitular un poco el año. Evidentemente pareció un llorón, soltando lágrimas y lágrimas, pero eso fue lo que me animó al mismo tiempo a hacer este tape. Porque bueno, es uno de aquellos rituales que llamo yo personales que deberíamos de tener todos. Yo lo encontré, este es uno de los nuevos, no supe que iba a ser un ritual, pero lo encontré experimentándolo hoy y me gustó un montón. Otra de las reflexiones que estos tiempos me hizo pensar es que daba la casualidad que los últimos 3 años siempre o he estado enfermo en eventualidades o he estado ocupado. Es decir, me explico mejor. En el año 2022, si no me equivoco, tuve COVID. Y con COVID me pasé, creo que fue 31 o el 24 en casa. El año pasado lo pasé
en este trabajo que comenté que me limitaba tanto y de hecho tenía que estar de guardia en ese trabajo, o sea que con la familia no estaba. Y estas navidades he estado enfermo de nuevo. Y eso en especial creo que me hizo crear la habilidad de, de mi yo interior analizar más estos días, analizar más lo que se vive, todo lo que mencioné a nivel singular del espíritu de la Navidad y entre muchas cosas. Y ¿qué más? Y bueno, no sé, este año fue súper curioso. Empecé de manera tormentosa y terminé de una manera muy especial. Desde eso que comenté, eh, en el inicio, al ver a mi padre, nació una sobrina. La sensación de tener una sobrina es muy curiosa porque notas por primera vez eh, el querer consentir a un bebé mucho, ¿no? Entonces tú dices, uy, esto es peligroso. Puede ser que quiera consentir mucho y malcriar a un bebé, pero, pero no, es especialmente bonito también porque, bueno, es un ser nuevo para la familia y además que ella es una ternura. Em, y de todo, creo que incluso me mudé, cambié de aires. Creo que eso también fue clave en la última parte del año para mí, porque cuando pasas mucho tiempo viviendo en un lugar, pues digamos que mucho en tu estructura de vida se estanca en lo mismo. Y, y el cambiar de lugar también me ayudó mucho a entender otras cosas, a entender otros aires y a moverme con otra energía sobre todo. Entonces encontré una motivación en general diferente, por así decirlo. Y nada, básicamente es eso. Yo no me quiero extender mucho más. Eh, Quizás hablé de más, pero bueno, eran las cosas que quería mencionar en este pequeño espacio. Espero que tengan la capacidad y tengan la paciencia de encontrar sus propios pequeños rituales espirituales. Recuerden que no hablo de una religión en específico, hablo de sus propias religiones. Y, y bueno, que pasen un buen feliz final de año. Gramaticalmente se dice bien así. Y que se encuentren con un buen 2025. Sigo con mucha vergüenza. No crean que es fácil hablar y tener la responsabilidad de hablar a tantas personas. Pero bueno, lo hago con mucho cariño y para el futuro. Nada, feliz 2025. Espero que disfruten un montón y nos vemos a la vuelta de la esquina.